Vamos a escuchar Swag de Justin Bieber y No Morir. Primera canción, All I Can Take. Se escucha como música de elevador. Sí se escucha muy pop, como lento, como cansado. Pero las voces sí son totalmente pop. Me atrevería a decir que como pop viejito. Aburrida, se me hace muy aburrida. No siento como conexión entre el beat y la voz, siento que primero se hizo la letra y después él dijo como que, me gusta ese sonido, hay que pegárselo. Mejoró un poco en el minuto 3:14, pero se siente como si te espolvorearan azúcar. Eso es como lo que siento, pero pues no sé. Yo creo que le doy por ser Justin Bieber, un 5 de 10. Estoy feliz de que se acabe, imagínense eso. Y bueno, creo que sigue Daiseires. Empieza con un bajito coquetón, como lapeado. Creo que es perfecta como para ir en el carro. Conecté, es como lo-fi, que siento como si trajera llaves. Como cuando traes las llaves sueltas y corres. Sí, es algo que pondría en un viaje, en la carretera, de regreso del trabajo. Sí, incluso en alguna reunión, como para relajarse, entrar. Le doy 8 de 10, se me hace está bien. Yukon. Empieza como con group, una guitarrita. Espero que reviente, porque empieza como la vocecita suave, como que viene algo fuerte. Se escucha como latinón, la voz como muy delgada, habla como un bebé, un niño de 2 años. Se mantiene. Esas canciones que nunca va a reventar, pero crees que va a reventar. La pondría pues sí, como para dormirme. A ver, no es que duerma, más bien como que para que me dé sueño, porque no me ha dormido. Son como esas canciones que pones como para bajar toda la energía y que venga el punch, porque nunca va a reventar ya. Sí, vean, nunca reventó. Espero que esta le doy un 6. Le doy esa un 6 de 10. Go Baby. Empieza como atmosférica y te grita minimalista. La llamaría minimalista esta canción. Pegajosa. Siento que es una canción pegajosa que repite todo como 5 veces. Para comer se me hace bien, Una canción cuando estás comiendo se me hace que la puedo incorporar. Revienta un poco, como que revienta un poco al final. No es mala, pero para comer. 7 de 10. Things You Do. Empieza con una guitarrita chula y bonita. Empieza con la vocecita. Como para un atardecer playero, igual que saliste de trabajar, pero está en la playa, como sentado en algún lugar, así la siento, minimalista, y empezaron así como que los crujidos, incluso me atrevo a decir como, sí, pachecona, dura 1:47. Butterflies, empieza como que con carros, y bro, como guitarrita acústica, como en un bar, o como que estás en tu casa con amigos. Batería, empieza como la batería. La otra es como lo-fi. Se siente como muy cercano, como de barecito chiquito. Y va como creciendo. Exacto, ya es como si salieras. Bueno, yo lo siento como si salieras como de un lugar íntimo en carro y vas a otro lugar. O incluso ir como una bici con alguien atrás, o 2 en bici. Lo siento así, como recorriendo una ciudad. Incluso una vela prendida que se está moviendo. Le doy un 8 de 10. Pero me fui alto eso. Siento porque no hay nada. Es que no tiene nada. Way It Is. Esta ya empieza como más energética. Con sintetizadores. Sigue siendo como música de elevador. O incluso siendo como de acuario. Como un acuario. Como burbujeante. Completamente no conecté con esta canción. De repente se siente muy hablado. Siento que es una canción que a lo mejor la cantaría bañándome. Sí. Justo, te levantas, te vas a meter a bañar y es una canción que me la escucharía bañándome. Y a ver, creo que son muchas pues porque son cortas. Sí, Pierce Place. Ya un poco más energético. No sé. Igual, es una canción como para cuando vas a un bar y estás platicando con tus amigos. Siento que está ideal, pues. No molesta, no te hace cantar, pero la disfrutas. Pues sí, no es una mala canción, obviamente. Pero yo le doy un 7 de 10. Tampoco es la canción. Sí, Soulful
digo, dura 37 segundos, ha de ser. Pues son voces, relleno que solo ellos entienden, a lo mejor pues sí que es un álbum de alma. Sí se siente. Sí, da esa impresión. Walking Away, Justin Bieber. Empieza como sintes acuosos. Recuperamos un poco la energía en esa canción. Me gusta. Creo que es una canción que pondría un día que no tenga nada que hacer y quiera escuchar música, la pondría. Ya ver como para descansar, pues tampoco. Bien, me gustó. Creo que sí, un 8 de 10. Glory Boys Memo. Está como romanticona. Empezó como romántica. Como que la está cantando en el baño y puso el celular a grabar. Pues sí, como lo-fi también. Y la guitarra desafinada. Porque contrasta un poco con lo que veníamos. Es como para romper la suavidad que lleva el disco. O sea, creo que está bien para el álbum, pero no creo que la pondría. Escuché como una versión mal grabada de Justin. Y pues dura 1.25. Devotion. Dijon. Se siente como el soul, con la pura vocecilla y el bajito. Esta o te duerme o la disfrutas. Se escucha como si estuvieras en como un cabaret o como en un club chico, tomando un trago mientras platicas con algún amigo o una amiga. Y siento que de repente voltearás a verlos, a ver, no todo el tiempo, pero sí como que voltearías y dirías, oh. Y seguirás con tu plática con la persona que invitaste. Sí, la siento como íntima, como pachecona de repente. Incluso para canción de cierre, cuando ya se van a ir los músicos, yo creo que le doy un 7 de 10. Devotion. That's Love. Entra como con una caja de ritmos distorsionada, lo-fi. Lil B. Siento que es como un loop, nada más. Como de electrónica, como un beat loop para tirar el drop. Canción de relleno. Siento que es como uno de relleno. Pues que queda bien, como que te saca de ese lado aural, atmosférico en el que veníamos. Y solo repite cosas. Y va como creciendo. Van incorporando como demasiadas voces. La pondría esta, a lo mejor si consumiera algo, tendrás un buen viaje. Obviamente con sustancias, ¿no? Así solo, está bien, le doy un 7 por su misión en este álbum. Therapy Session. Pues empiezan hablando. Dura un minuto, yo creo que es como la introducción a algo. Hablan como de, pues, las redes. Pues que siempre le preguntan. Es como una entrevista más que nada. Exacto, por eso se llama Therapy Session. ¿Qué aporta el álbum? No sé, yo diría que nada, pero por la gente que le gustan como de repente tomas así como, pues sí, como del álbum, como inéditas, pues yo creo que les puede gustar. Pero a mí no me gustó. Lo que sigue, Sweet Spot. Se escucha synth waves ondeando. Atmosférico. Sexy Red. Le doy un 8 de 10. Y eso que vamos en el 1.29. Me gusta cómo entra. Sexy Red. Sí, la pondré como para tomarme un trago. Solo o con persona. Y darme un poco de vibe, energy, soul. Wave on. Standing on Business. Drusky. Otra vez es un audio de una voz de un güey. Pues de Drusky, yo creo. Lo motiva o... Pues sí, como que lo motiva. Oh, I'm cool. Solo dice eso. Pues nada, no aporta mucho. 405. Esta canción es como cuando estás comiendo papas que escuchas... Así la siento. Le doy un 7 de 10. A ver, no es la canción, pero como tiene muchas texturas se siente como si masticaras algo que cruje. Incluso parece que está Travis, un güey que hace como con las cositas estas. Igual, yo creo que como para estar con tus amigos platicando, relajado, picando, tomando algo, se hace pues buena canción para eso. Para el bar que abre a las 5 de la tarde. Es una, pues sí, una canción. Atmosphere. Y bueno, creo que viene el sello de la corona. Swag. Esa es la mejor porque se llama el álbum. Cash Cobain y Eddie Page. ¿Sabe qué? Que te da energía. Y aparte como ambiental, pues se siente así. Igual como para ir en el carro. Con el carro y a tope de volumen.
Sí, es totalmente en el carro. Justo como cuando vas a una fiesta, rumbo la pondría. Pero eso sí es de ponerle demasiado volumen para sentirla y le doy un 8 de 10. Suma House, Justin Bieber. Pues sí, justo como que es una canción que estaba como buscando un sonido y lo grabaron y el productor dijo, genial, hay que agregarle al álbum. Y todos, sí, eres un genio creando. Porque sí es como un extra, se podría decir. Too Long empieza como catártica, con sonidos de campanitas y como que revienta. Igual canción como para cerrar, se siente totalmente como de crisis final. Yo creo que le doy un 7 de 10. No creo que me sorprenda ya, incluso hasta siento que estoy tomando té en esa canción. Sí, como un Prismacolor. Y por fin, la última canción de este álbum, Swan. Forgiveness. Dura 1:31 y se escucha como de iglesia. Melancólico, lofi, un gospelito chico. Como para cerrar el álbum está bien. Digo, hubo pedacitos peores que Forgiveness. Y justo es la canción que tocaría para despedirme. Bueno, esto es todo. Gracias por venir. Y se acabó. Amigos. La verdad es que le doy un 7.5 de 10. Porque siento que pues muchas canciones, la verdad, pues no tendría que estar ahí. Y se me hizo un poco largo. Que si lo escucharía todo, a lo mejor sí. Si no sé, tuviera que hacer el quehacer, a lo mejor escucharía todo. Pondría algunas canciones, sí, pero sería en un momento como más de, pues sí, como una fiesta, una reunión local. Y algunas en el carro, claramente que sí. Si te gusta como, pues sí, música más soul, como energética, de vibra, de sensaciones, de sonidos extraños, de texturas, pues le daría, lo recomiendo para si te gusta eso. Si no, si estás en una época como más que quieres más emociones, no lo recomiendo. Y bueno, así que esto fue Swang. Chao.